Buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias por la invitación, por los aplausos. Creo que realmente en este momento es muy importante que estemos todos juntos, ¿no? Realmente a mí me produce un enorme placer que ustedes estén aquí en momentos donde cada uno tiene que andarla luchando en lo que hace con su familia, tratando de sobrevivir, de defender el trabajo, de luchar por las cosas más elementales, de luchar por cosas que muchos suponíamos que no iba a hacer falta seguir luchando, pero bueno, la realidad es esta que nos ha tocado vivir. Y bueno, creo que está bueno que analicemos un poco lo que pasó, lo que se le está haciendo y quiero empezar por algo que suena un poco a final, pero es un llamado a algo que es difícil, pero que creo que es importante, y es decir que esto es muy difícil, es muy complejo, pero vamos a salir de esto, ¿no? O sea, hemos pasado en la Argentina por situaciones muy duras y muy complejas. Muchos de los que están acá tienen algunos años y han vivido por el año 55, han pasado por el año 76, por ahí más de los que estamos acá. Y sin duda vamos a salir. Esto obviamente no va a ser mágico, no va a ser gratis, va a ser difícil, va a ser muy costoso, pero seguramente por convicción, por realidad, pero seguro con trabajo vamos a salir adelante y vamos a pasar esta noche negra que estamos atravesando. Que estamos atravesando seguramente porque sin duda algo habremos hecho mal, pero también estamos atravesando porque seguro hicimos mucho bien, ¿no? Y creo que realmente si esta reacción abominable que estamos viviendo es precisamente por esos aciertos y porque algunos intereses habremos tocado y porque algunas cosas se habrán hecho seguramente de manera imperfecta, de manera incompleta, y tenemos mucho para discutir para eso, para ir gradualmente pasando de la crítica a un proceso de construcción, ¿no? Un proceso de poder revertir esta situación que estamos viviendo, inicialmente de reflujo, inicialmente de un aparente sálvase quien pueda, ir pasando a un estadio superior, ¿no? De ir reconstruyendo una alternativa superadora. Yo creo que fue muy importante, y perdonen que empiece por la política, porque como bien dijo acá, si hay algo que nos quedó absolutamente claro antes y ahora, que no podemos hablar de economía sin hablar de la política, sin entender este momento y de qué manera se puede construir o reconstruir una economía distinta en algún momento, y esto pasa necesariamente por volver a recuperar una mayoría social a partir de un instrumento político que sea aún más abarcativo, digamos, de lo que fue y de lo que es el kirchnerismo. Es volver a reconstruir, digamos, un movimiento popular amplio que aglutine a los sectores que acompañaron hasta el final, a aquellos que en algún momento dejaron de acompañar y a los que no acompañaron, pero seguramente este doloroso aprendizaje social que es esta experiencia del macrismo, seguramente va a hacer que muchos tengan que hacer un aprendizaje doloroso de lo que es, y nuevamente, como pasó en otros momentos de la Argentina, vuelvan a posar su mirada y su esperanza en una alternativa popular. Todos los que estamos aquí sabemos de que estamos viviendo una tercera experiencia del neoliberalismo crudo y duro en la Argentina, ¿no? El primero fue el que instrumentó Martínez de Oz en la dictadura militar, y el segundo en los años 90, y este es el tercero. Y hay similitudes en lo político y en lo económico, dejando de lado dos cuestiones que por ahí son esenciales de distinguir. Una, que el primer experimento fue en una dictadura, y que el segundo experimento fue sobre la base de la cooptación de nuestro movimiento, ¿no? Por ahí sí tiene como particularidad distintiva, es que es desde la reconstrucción, digamos, del antiperonismo, por primera vez ganando en las urnas, digamos, desde una variante nítidamente de derecha. Pero si uno analiza este proyecto, que podríamos
caracterizar en de achique del Estado, de cambio del modelo de acumulación productivo, ¿sí?, para volver a una economía donde la inversión extranjera, donde el consumo de los sectores privilegiados sea, digamos, el principal factor de acumulación, un modelo distributivo de la riqueza nuevamente concentrado, ¿no?, desandando ya de manera importantísima y muy rápidamente medidas que habían promovido efectos distributivos tan progresivos como los que se lograron en los últimos años. Uno puede entrever que todo eso estuvo presente en el 76 y en el 90-91 con características muy parecidas, ¿no? O sea, inicialmente una gran devaluación, inicialmente una liberalización de todos los movimientos financieros especulativos, ¿sí?, proyectos de reforma del Estado y cambios impositivos que siempre benefician y han beneficiado a los sectores que son los que primordialmente se han beneficiado con estos modelos: el sector concentrado del campo, el sector financiero, ¿sí? Si uno mira cuáles son las principales medidas, entonces fue la devaluación, lo que llamaron desmontar el cepo, que fue básicamente darle piedra libre a los capitales especulativos, eliminar las regulaciones financieras, muchas de las cuales protegían de corridas cambiarias, muchas de las cuales implicaban beneficios concretos para la gente. Por ejemplo, fue muy publicitado en el mes de diciembre todo lo que tiene que ver con el cambio en la normativa cambiaria. Pasó totalmente desapercibido, salvo para quien verdaderamente podía ver a través de todo esto muchas medidas que fueron tomando en beneficio de los bancos y en perjuicio de la gente. Por ejemplo, la eliminación de las regulaciones a la tasa de interés, tanto al piso mínimo que habíamos puesto para los plazos fijos para la gente, como a los topes para los préstamos, para la tasa que se aplica a los créditos para las empresas, la eliminación a todos los controles que habíamos puesto para que los bancos aumenten libremente todos los cargos, las comisiones, ¿sí? O sea, han autorizado aumentos significativos de los costos bancarios, y ahora a partir de octubre los bancos van a poder aumentar y cobrar lo que quieran por los servicios bancarios, ¿sí? Eso fue de las primeras medidas que tomaron el Banco Central. Y por supuesto, o sea, devaluación. ¿Y qué sigue? El ajuste, ¿sí? ¿Y qué es el ajuste? El ajuste implica recortes en el gasto selectivos, ¿sí?, que no implican de ninguna manera una política fiscal que tienda a cuidar el resultado del Estado, porque uno puede ver un doble estándar muy claro, ¿no? O sea, por un lado, por ejemplo, un Estado que resigna ingresos, ¿no? Por ejemplo, la baja en las retenciones a la soja y a la minería concentrada. O sea, eso no es coherente con un ajuste. En un ajuste se supone que todos deberían hacer un esfuerzo, si es que esto fuese necesario, de forma pareja. O aún más, debería ser un ajuste sufrido por aquellos sectores que tienen más poder contributivo. Pero no, acá, como ha ocurrido en esas experiencias, ajuste que implica bajar el salario real, despedir gente, ¿sí? Y eso es muy claro, o sea, lo han dicho reiteradamente que querían bajar los salarios, porque como dijo el presidente Macri muy publicitadamente en la campaña, que había que bajar los costos y el salario era un costo más. Y creo que muchos sobre el final entendieron esto, por ahí no tantos, ¿no? O sea, quizás si la campaña hubiera seguido un poco más y el resultado hubiera sido distinto. Bueno, no se puede llorar por esto, pero es una realidad. Lo cierto es que de alguna forma sí están haciendo lo que habían prometido, que es tratar de supuestamente inducir inversiones de los sectores concentrados
supuestamente favorecidas por bajar los costos, por eliminar la protección laboral, por generar despidos que generen disciplinamiento de la fuerza de trabajo, que implican que los sectores sindicales y de los trabajadores organizados tengan menos poder de negociación para defender el salario. Y por supuesto el ajuste es el drama humano de los despidos o de la gente que está sobreviviendo en sus trabajos temiendo de que los puedan echar. ¿Sí? Ya estamos prácticamente, es difícil hablar de cifras, pero algunas estimaciones más o menos serias hablan de 140.000 personas que han perdido el trabajo en 3 meses. ¿Sí? O sea, no solamente esto es persecución ideológica y esto es disciplinamiento salarial, esto implica también cambiar una concepción del Estado, donde el Estado deje de controlar, deje de regular. Por ejemplo, ¿sí? Uno percibe que el Banco Central no está controlando más a los bancos, que la UIF no está controlando más el lavado de dinero, que la Secretaría de Comercio ya no está controlando más allá que Precios Cuidados sigue de manera formal. Digamos, no hay ningún control respecto al abastecimiento y al cumplimiento de los precios. Es un ajuste del Estado que implica que un montón de programas de políticas públicas, culturales, científico-tecnológicas, están desapareciendo. Por ejemplo, hablando del empleo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con programas de verificación y de control y de combate al trabajo ilegal y no registrado. O sea, el Ministerio de Trabajo ha dejado de supervisar y de cumplir su rol de policía del trabajo que había renunciado en los años 90 en un contexto de piedra libre para los despidos, y donde, bueno, viene ahora esta batalla donde creo que por primera vez se logró una ofensiva, ¿no? Y disculpen que me desordene, digamos, respecto a esta conceptualización, pero creo que verdaderamente por primera vez se pudo poner una agenda propositiva y no saben cómo afrontar el costo político de impedir que la ley de la doble indemnización pueda salir. Pero volviendo al tema, o sea, despidos, desarticulación del Estado, esto implica, por supuesto, su ocupación desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista de el rol que en la economía tiene que tener de sectores del sector privado, de las grandes transnacionales y de los sectores nacionales vinculados a los miembros de este gobierno, ¿no? Qué diferencia enorme hay entre la cobertura, ¿sí?, de las supuestas hechos de corrupción que pudieron estar vinculados al anterior gobierno, con los evidentes hechos de corrupción que hay en este gobierno. Me estoy refiriendo a las sociedades offshore, a las cuentas que ha habido, que en el resto del mundo han provocado renuncias de primeros ministros y de funcionarios, o de aquellos que tenían algún pariente o algún allegado, digamos, sindicado de tener sociedades no declaradas o cuentas no declaradas, respecto a todo este circo que están montando precisamente para que no se hable como se debería hablar de los tarifazos, de los despidos, de la desarticulación del Estado, de una inflación mensual que llegó al 7% en el mes de abril, de la caída del consumo y de todo lo que estamos viviendo día a día, ¿sí? O sea, ahora sí que hay un divorcio evidente entre la agenda mediática y lo que pasa en el día a día de todos los argentinos. Ya no se habla de la inseguridad, prácticamente ha perdido cobertura mediática. E imaginen ustedes cómo serían las tapas de algunos diarios, cuál sería la agenda de los medios si el gobierno anterior hubiera adoptado alguna de las medidas o hubiera tolerado las consecuencias de las políticas económicas que estamos afrontando, ¿sí? Si
se hubiese hecho lo que se está haciendo ahora. Pero bueno, es fácilmente de entender, porque creo que si un aprendizaje tuvimos en estos últimos años, es que muchos de nosotros pudimos tener una mucha mayor claridad, y mucha de la gente joven que empezó a tener una experiencia política en estos años, a partir de un proceso de protagonismo popular y protagonismo de la juventud, ¿sí?, de cuáles son los intereses concretos de los distintos sectores, de los grandes medios y de los sectores económicos, que precisamente hicieron todo lo posible porque la experiencia de 12 años de gobierno termine mal, y no pudieron, porque la apuesta que tenían era que el gobierno de Cristina termine como había terminado el gobierno de Alfonsín, más o menos. O sea, quisieron provocar una mega devaluación, una mega inflación, y no lo pudieron hacer, porque una decisión política de hacer todo lo que hubiera que hacer dentro del marco de la ley para evitar que el gobierno termine como termine. ¿Y cómo terminó el gobierno anterior? Terminó con un crecimiento de la economía en el medio del más grande sabotaje de los últimos años, creciendo al 2,1%. Terminó con una inflación en baja, ¿no?, tomando los mismos datos de ellos, de las consultoras privadas, que hablaban de una inflación cercana al 35-40% en 2014, después de la devaluación, a el 22-23%. Y ahora, ¿sí?, cualquier piso de inflación que se quiera tomar para este año, ¿sí?, se está previendo como mínimo en un 40%, que puede ser más. Entonces, cuando uno piensa en la devaluación, en la reforma del Estado, en el ajuste, y uno ve los resultados en el corto plazo, ¿y qué se ve? Y se ve que la actividad económica está cayendo, ¿sí? También el propio gobierno está admitiendo que este año va a haber una caída del Producto Bruto Interno de la Argentina del 2%, como mínimo, pero por ahí sea más, después de haber crecido 2,1% por las políticas anticíclicas de defensa del empleo, por poner la política monetaria, la política fiscal y todos los programas al servicio del consumo popular y de la recuperación de la economía, cuando todo y absolutamente todo jugaba en contra. Lo destituyente, la situación de Brasil, la caída en el precio de los commodities, el juez Griesa, ¿sí?, toda una serie de factores globales, regionales, ¿sí?, los exportadores que no liquidaban nada de sus divisas, las expectativas de devaluación que quisieron imponer, es decir, cuestiones objetivas de la economía mundial, cuestiones objetivas de la región, y toda la campaña negativa con la prensa sistemáticamente bombardeando y diciendo que todas las catástrofes iban a pasar. Bueno, no lo pudieron hacer en nuestro gobierno. Bueno, y esa devaluación que negaban que iban a hacer, la terminaron haciendo, y esto que provocó la caída del producto, el aumento de la inflación, continúa la fuga de capitales, cuando, sin haber fortalecido las reservas, abrieron nuevamente a que las multinacionales puedan importar libremente, como ocurrió en la época de Martínez II en los 90, cuando los exportadores, más allá de los compromisos, le siguen pidiendo una mayor devaluación, más allá de la mega devaluación que han hecho, ¿sí? Y entonces esto genera un aumento de los precios, y entonces los propios sectores del campo le están pidiendo más devaluación. Yo creo que fue ayer o anteayer, algunos sectores industriales hablaban de un dólar a 22. ¿Sí? O sea, una cosa que tiene que ver, y claro, cada vez le van a pedir más, porque si se percibe que hay un gobierno que es totalmente sensible y receptivo a los planteos de las corporaciones, obviamente duro con los sectores populares, como han sido todos los procesos neoliberales, y bueno, se produce esta corrida, esta puja distributiva entre los precios, el dólar, las tasas de interés, con la variable de ajuste en el trabajo y en el salario. ¿Y qué han hecho? Han subido la tasa de interés fenomenalmente, generando una caída del crédito
¿sí?, que venía creciendo hasta noviembre del año pasado a un 30% anual, con las tasas de interés reguladas y controladas, con líneas de crédito productivas que estaban favoreciendo a las pymes, y este crédito, por esto de haber llevado las tasas de interés al 38%, las letras que paga el Banco Central, y ustedes sabrán las tasas de interés del 50, del 60, del 70% o más que hay que pagar por los descubiertos, por las tarjetas de crédito y por todo eso. Eso está agravando la recesión, agravando una recesión producto de la caída del salario, de los despidos, de los tarifazos, lo que está pasando con la luz, con el gas, con el agua. ¿Cómo se puede? Parece una burla cuando uno escucha a un ministro que dice que uno se duche menos tiempo, o sea, encima te toman el pelo. ¿Cómo se puede ahorrar el agua si no hay medidores? Digo, una cosa que es un derecho humano esencial, el acceso al agua. O sea, ¿cómo se puede racionalizar si todo el sistema de facturación tiene que ver por la superficie, por los metros? O sea, en muy pocos lugares realmente hay un consumo, digamos, medido del agua. Entonces, todo eso, y por supuesto, el alza en las tasas de interés, que también contrae el crédito y contrae la actividad. Entonces, ¿cómo siguió toda esta película cuando hicieron exactamente lo mismo en el año 76, ¿sí?, en el año 90? Ustedes seguro que lo saben. ¿Cuál es la única válvula de escape de un modelo neoliberal como este, después de ajustar, despedir, devaluar, liberalizar todas las operaciones de las grandes empresas?